Buenas noches, señorita tutora, gracias. Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos al curso de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 17, productos naturales y recursos naturales. Bien, ahora sí. Semana 17, productos naturales y recursos naturales. Tenemos por acá los productos naturales. ¿Cómo se clasifican los productos naturales? Según su origen, ¿no? Entonces, un producto natural puede tener origen plantas, por ejemplo, las plantas. La mayoría de los productos naturales provienen de las plantas, como la morfina del opio. Dos, otro origen es hongos, pues no los hongos. Algunos hongos contienen sustancias psicoactivas, como la psilocibina en los hongos alucinógenos. Otro origen de los productos naturales, donde podemos obtenerlo, es de animales. Se puede extraer muchas sustancias de los animales, como la insulina de los cerdos. Otro origen puede ser las bacterias, ¿no? Productos naturales que se pueden obtener de bacterias. Algunas bacterias producen compuestos útiles como la eritromicina. Así es. Entonces vamos a poner por acá productos naturales. Entonces, lo que es productos naturales, vamos a hacer una clasificación según su origen, ¿no? Estas pueden ser plantas, hongos, animales o bacterias, ¿no? Si son plantas, bueno, acá vamos a mencionar que la mayoría de los productos naturales provienen de las plantas, como la morfina. La morfina es un alcaloide que sirve para calmar el dolor. Se usa para personas que tienen fuertes dolores. Ejemplo, después de una operación se da morfina. O para personas que tienen cáncer. El cáncer genera también dolor, entonces se administra morfina. Dos, los hongos. Algunos hongos contienen sustancias psicoactivas, como la psilocibina, en los hongos alucinógenos. Claro, esta psilocibina afecta el sistema nervioso central, como su nombre lo dice, ¿no? Genera alucinaciones, pues, ¿no? Otro origen son los animales. Se puede extraer muchas sustancias de los animales, como la insulina. La insulina es una molécula muy importante y que se puede obtener de los cerdos, ¿no? Se puede hacer una extracción de los cerdos. Y finalmente las bacterias, otra forma de obtener productos naturales, es que algunas bacterias producen compuestos útiles como la eritromicina, pues, ¿no? La eritromicina es un antibiótico. Ya vamos a decir que tiene el comportamiento de un antibiótico. Y acá está, mira. La eritromicina es un antibiótico. Lo tenemos acá, la eritromicina. La eritromicina es un antibiótico. Ahora, un antibiótico es una sustancia química. Generalmente son usados en el tratamiento de infecciones por bacterias, ¿no? Cuando una persona está infectada por bacterias, se puede utilizar un antibiótico. Ejemplo, la eritromicina. Entonces, esa sería la eritromicina. Los productos naturales son sustancias producidas por organismos vivos que tienen actividad biológica y por lo tanto pueden ser útiles para el ser humano. Ese sería un producto natural, ¿no? Entonces, los productos naturales son sustancias producidas por organismos vivos que tienen actividad biológica, pues, ¿no? Y por lo tanto pueden ser útiles para el ser humano. Ahora, como todo esto sucede dentro de un ser vivo, en los seres vivos existen ciertas rutas de síntesis, ¿no? Bioquímica. Una de esas rutas es la ruta del ácido mevalónico, ¿ya? Es la ruta del ácido mevalónico. A partir de él se forman unidades de prenilo que tras uniones sucesivas conducen a isoprenoides.
Ejemplo, los terpenoides, los esteroides, los carotenoides. Esa es la ruta del ácido mevalónico. Y acá tenemos al ácido mevalónico. Bueno, esta es la estructura del ácido mevalónico. Un ejemplo de un terpeno es el limoneno. Entonces tenemos acá un producto de esta ruta, es el limoneno, ¿no? El limoneno pertenece al grupo de los terpenos. Entonces esta estructura se considera como un terpeno, un ejemplo de un terpeno. Y eso sería la ruta del ácido mevalónico, ¿no? La ruta del ácido mevalónico. Entonces, la ruta del ácido mevalónico, a partir de él se forman unidades de prenilo que tras uniones sucesivas conducen a isoprenoides, por ejemplo, terpenoides, esteroides y carotenoides, ¿no? Otra ruta importante es la ruta del acetato malonato, ¿no? Esta es otra ruta metabólica, podríamos decirlo así. Es una ruta del acetato melonato, una ruta policétida. A partir de malonato y acetato se forman los policétidos o acetogeninas y ácidos grasos, ¿no? Esta es una ruta para producir ácidos grasos, ¿no? La ruta del acetato malonato. Otra ruta importante es la ruta del ácido shiquímico, ¿no? Acá tenemos la ruta del ácido shiquímico. A partir de él se forman los aminoácidos. Entonces, esta ruta del ácido shiquímico voy a producir aminoácidos. Y desde ellos, los otros compuestos aromáticos más complejos, como fenilpropanoides, flavonoides, alcaloides. Y acá tenemos la estructura del ácido shiquímico, pues, ¿no? Entonces, en el ácido shiquímico podemos observar que tenemos aquí un ácido carboxílico, un COCH, unido a una estructura hexagonal, ahí está, con un enlace doble. Ahí está. Por acá tenemos el OH, el grupo hidroxilo, otro grupo hidroxilo y otro grupo hidroxilo. Entonces, ese es el ácido shiquímico, ¿no? Es la ruta del ácido shiquímico. Entonces, a partir de él se forman los aminoácidos, ¿no? Esta ruta es importante porque se producen aminoácidos y desde ellos los otros compuestos aromáticos más complejos, ¿no? Como fenilpropanoides, flavonoides y alcaloides. Compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos pueden presentar más de un grupo hidroxilo, lo que le confiere propiedades únicas. Esta estructura molecular es característica de los compuestos fenólicos y les otorga propiedades antioxidantes y diversas funciones biológicas. Entonces acá tenemos al fenol, pues, ¿no? Esto de acá va a ser el fenol, mira. Entonces esta estructura para nosotros, ¿qué va a ser? El fenol. Entonces el fenol tiene al anillo aromático, ¿ya? Unido al grupo hidroxilo, ¿ya? Ese va a ser el fenol. Tenemos el catecol. En el catecol también tenemos acá al anillo aromático, ¿no? Acá tenemos al anillo aromático. Acá está el anillo aromático. Pero unido a dos grupos hidroxilos, ¿no? A dos grupos hidroxilos. Podríamos decir que esta es la posición número 1 y esta es la posición número 2. Posición 1 y posición 2. Y esta estructura se va a conocer como catecol. Ya, este va a ser el catecol. Tenemos este otro compuesto fenólico que tienes acá al anillo aromático, que es el benceno. Acá tienes al grupo hidroxilo, acá tienes al grupo hidroxilo. Y tienes la posición, ¿no? Esto podríamos decir que es la posición número 1, posición número 2, posición número 3 y posición número 4. Entonces tenemos al grupo hidroxilo en la posición 1,4. Eso va a ser la hidroquinona. Tenemos a la hidroquinona en posición 1 y en posición 4, pues, ¿no? Acá tenemos otro compuesto fenólico con dos grupos hidroxilos. Ahí está. Y ahora lo tenemos aquí. Esta es la posición número 1, posición 2, y esta sería la posición 3. Se va a llamar resorcinol. Ya va a ser el resorcinol.
Entonces el resorcinol tiene dos grupos hidroxilos en la posición 1 y en la posición 3. 1, 3. El catecol va a estar en la posición 1, 2 y la hidroquinona 1, 4. Entonces hay que memorizar estas estructuras, ¿no? Catecol, resorcinol, hidroquinona, que son compuestos fenólicos. Bien, entonces acá tenemos los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos pueden presentar más de un grupo hidroxilo, lo que le confiere propiedades únicas. Esta estructura molecular es característica de los compuestos fenólicos y les otorga propiedades antioxidantes. ¿Ya? Entonces, tiene características o propiedades antioxidantes y diversas funciones biológicas. Según la estructura, se van a clasificar en fenoles simples. ¿Y quiénes son los fenoles simples? Los fenoles simples son el catecol, el resorcinol, la hidroquinona. Y acá tenemos al pirogalol, pues, ¿no? Que es el anillo aromático unido a 3 grupos hidroxilos. En posición, esta posición vamos a decir que es la posición 1, esta posición es la número 2 y esta posición es la número 3. Entonces acá tenemos el pirogalol, ¿no? Ese sería el pirogalol. Ácidos fenólicos. Los ácidos fenólicos, tenemos el ácido hidroxibenzoico, ejemplo, el ácido gálico, y ácidos hidroxicinámicos, ejemplo, el ácido paracumárico. Entonces acá tenemos los llamados ácidos fenólicos. Tenemos el caso del ácido gálico, ¿no? Esto de acá es el ácido gálico, y lo que tenemos acá es el ácido paracumárico. Ahora, este ácido paracumárico es una estructura compleja que yo le podría llamar de la siguiente forma. Por acá tengo al fenol, ¿no? Todo esto de acá sería el fenol. Y por acá tengo al ácido carboxílico. Entonces, entre el ácido carboxílico y el fenol, el ácido tiene mayor jerarquía. Significa que acá ella va a representar la cadena principal, ¿no? Esto va a ser la cadena principal. Y acá habría una cadena secundaria. Cadena secundaria. Ahora, ¿cómo se llama esta cadena secundaria? Vamos a ponerlo. Primero, la cadena principal, vamos a numerar. Este sería el carbono número 1, el de acá sería el carbono número 2 y el de acá el carbono número 3. En el carbono número 3 se une a esta cadena secundaria. Automáticamente este carbono se convierte en 1. Aquí sería 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esta cadena secundaria se va a llamar 4-hidroxi. 4-hidroxi. El benceno como sustituyente va a ser el fenil. 4-hidroxifenil. Ahora, el nombre de toda la estructura sería la cadena principal, que es un ácido, entonces vamos a llamarlo ácido, que en el carbono número 3 se une a este sustituyente, que es la cadena secundaria, llamado 4-hidroxi, fenil, cierro paréntesis, met-et-prop sería prop 2-en, ¿no? En el carbono número 2 está el doble enlace, prop 2-en, y como es un ácido carboxílico, su nombre termina en oico. Ahí está. Entonces su nombre va a ser ácido 3, paréntesis, 4-hidroxifenil, prof 2 enoico. Sería el enoico. Así se va a llamar esta estructura, ¿no? El ácido paracumárico, así se va a llamar. Seguimos. Aquí tenemos los llamados estilbenos. Los estilbenos, este grupo presenta 2 anillos fenólicos, unidos por un grupo vinílico. ¿Ya? Ese sería el resveratrol, por ejemplo. Entonces, el resveratrol es un estilbeno. ¿Ya? Aquí vemos un anillo aromático y otro anillo aromático. Entonces, tenemos 2 anillos aromáticos, ¿no? Acá tenemos al fenol, ¿no? Y acá está el otro anillo aromático, que es el otro fenol. Unidos a través del grupo vinílico, que sería esto de acá. Ahí está.
Entonces, a él se le considera un estilbeno. ¿Ya? Él va a ser un estilbeno. Entonces, los estilbenos, este grupo presenta dos anillos fenólicos unidos por un grupo vinílico. Ejemplo, el resveratrol. El resveratrol. Tenemos aquí otro tipo de estructuras llamados flavonoides. Bueno, en el caso de los flavonoides, presentan dos anillos aromáticos homocíclicos, el anillo A y el anillo B, y un anillo heterocíclico, que es el anillo C, pues, ¿no? Lo vamos a representar acá. Esto sería algo así, mira. Entonces sería el anillo A, doble enlace, doble enlace, doble enlace. El anillo C, oxígeno. Aquí tenemos así, mira. Eso sería. Y aquí tendríamos el otro anillo. Ahí está. Doble enlace y doble enlace. Listo. Esa es la estructura. Como podemos observar, tiene tres anillos. Diremos que este anillo, vamos a llamarlo el anillo A. Este otro anillo es el anillo B. Y este otro anillo es el anillo C. ¿No? Ahí están los tres anillos. La numeración ya está establecida, ¿no? Acá sería 1, 2, 3, 4. Por acá tenemos 5, 6, 7, 8. Bueno, este carbono sería 9 y este de acá sería 10. También tenemos aquí, en este carbono, sería el número 1. Podemos decir que es 1', 2', 3', 4', 5' y 6'. Bueno, ahí está el flavonoide. Esta sería la estructura base para un flavonoide. Entonces tiene este anillo A, que es un anillo homocíclico aromático. Y el anillo B también es un anillo homocíclico aromático. Ahora, el anillo C es un anillo heterocíclico, ¿ya? Un anillo heterocíclico. Y esa sería la estructura del flavonoide. Ahora, los flavonoides, acá podemos ver un ejemplo de un flavonoide, la llamada flavona, ¿no? Ella es la flavona. ¿Qué podemos observar en la flavona? Podemos observar que en el carbono número 4 han colocado un carbonilo y entre el carbono 2 y 3 han colocado un doble enlace. ¿Ya? Entonces, esa es la variante de la estructura. Podemos decir que la flavona tiene un grupo carbonilo en el carbono número 4 y tiene un enlace doble en el carbono 2 y 3. Ahora, si hablamos del flavonoide, no es la única estructura. La flavona es una estructura, sí, pero no es la única. Entonces hay derivados del flavonoide, que comenzamos con la flavona, se podría decir la flavona es una. Otro derivado, otra clase, pues, ¿no? De flavonoide sería el flavonol. Claro, acá podríamos poner el flavonol. Otra clase sería la flavanona. La flavanona. Tendremos también al flavanol. Flavanol. También tenemos a la isoflavona. La isoflavona. Ya, la isoflavona. Y la antocianina. Entonces acá podemos también poner a la antocianina. Entonces, la flavona, el flavonol, la flavanona, el flavanol, la isoflavona y la antocianina son variantes o derivados de los flavonoides. Bueno, o sea, la estructura base es un flavonoide. Ahora, ¿dónde encontramos estas moléculas? Por ejemplo, la flavona lo vamos a encontrar en el pimentón, ya en el pimentón.
en la uva, en la naranja y en el limón, en el apio también. Entonces, la flavona lo voy a encontrar en el pimentón. Vamos a poner acá el pimentón. Pimentón, ¿ya? El flavonol, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en la cebolla, en el vino, en el tomate, en la naranja, en la manzana, en el té y en las frutas rojas. Entonces, la flavonol, vamos a poner aquí la cebolla como un ejemplo, lo encontramos en la cebolla. La flavanona lo encontramos en los cítricos. Ya esta flavanona encontramos en los cítricos, en el tomate, en el lúpulo y en la cerveza. También lo podemos encontrar en la miel, pues, ¿no? Así es. Entonces acá vamos a poner que lo encontramos la flavanona en el tomate. Tomate. El flavanol, ¿no? El flavanol lo vamos a encontrar en el vino, en el chocolate, en la cocoa, en el té, en la uva, en la manzana y en la pera. Ya vamos a poner acá un ejemplo de la flavanol. El flavanol lo vamos a encontrar en el chocolate. Vamos a poner de referencia el chocolate. Chocolate. Ahí está. La isoflavona, ¿no? Lo vamos a encontrar. ¿Dónde encontramos la isoflavona? Lo vamos a encontrar en la soya. Vamos a poner de ejemplo aquí la soya. Y la antocianina, ¿no? Las antocianinas, lo vamos a encontrar en las frutas de color rojo. Manzana, pera, uva y naranja. ¿Ya? Entonces ponemos acá frutas, frutas rojas, ¿no? Ahí vamos a encontrar a la antocianina. Ya ahí encontramos a la antocianina. Bueno, ¿qué hay que estudiar acá? El anillo, pues A, B y C, ¿no? Esa va a ser nuestra estructura base. Ya hay que estudiar, ¿no? Anillo A, un anillo homocíclico aromático, el anillo B es otro anillo homocíclico aromático, y el anillo C es un anillo heterocíclico, pues, ¿no? Un anillo heterocíclico. Seguimos. Tenemos también los llamados taninos. Posiblemente son los compuestos polifenólicos de mayor tamaño, ¿no? En referencia a los taninos. Propiedades benéficas. Los compuestos fenólicos presentan una acción antioxidante. Pueden neutralizar los radicales libres y proteger las células del daño oxidativo, lo que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas. Entonces, estos compuestos fenólicos sí nos hace bien, pues, ¿no? Entonces acá dice que controla a los radicales, ¿no? Acá él va a ser un radical. Vamos a poner acá que él es un radical libre. Ahí está. Entonces, este compuesto fenólico va a neutralizar, pues, ¿no? A estos radicales libres. Y acá lo vemos, ¿no? Ese radical se ha transferido al átomo de oxígeno, al compuesto fenólico, pues, ¿no? Y lo va a estabilizar en su estructura. Seguimos. Compuestos carotenoides. Son pigmentos naturales que dan color a frutas y verduras, como zanahorias, tomates y espinacas. Tenemos carotenos y xantófilas, ¿no? Una clasificación, ¿no? Podríamos decir que los compuestos carotenoides se dividen en carotenos y xantófilas. Los carotenos, ejemplo, el alfa-caroteno y el beta-caroteno, el licopeno. Ellos son carotenos. Y las xantófilas son compuestos carotenoides oxigenados. O sea, acá la novedad es que la estructura tiene oxígeno. Ejemplo, la alosantina y la luteína. Entonces, la alosantina tiene oxígeno y la luteína también tiene oxígeno en su estructura. Veamos, acá tenemos ejemplos de los carotenos. Tenemos el alfa-caroteno. Podemos ver que el alfa-caroteno tiene carbono y tiene hidrógeno. Claro, es un hidrocarburo, ¿no? Carbono e hidrógeno. Vemos que tiene dobles enlaces alternados o conjugados, pues, ¿no? Están en forma alternada. Doble simple, doble simple, doble simple, doble simple.
Ese sería el alfa-caroteno. El beta-caroteno también es un hidrocarburo, tiene carbono e hidrógeno, y también sus dobles enlaces están alternados, pues, ¿no? Doble simple, doble simple, doble simple. Luego tenemos al licopeno. El licopeno, a diferenciación del alfa-caroteno y beta-caroteno, el anillo que tenía se encuentra abierto, pues, ¿no? No se ha cerrado un anillo. Es- Tenemos como cadena abierta, pues, ¿no? Es cadena abierta. Ese sería el licopeno. Y también tiene solo carbono e hidrógeno. Es un, es un hidrocarburo, pues, ¿no? Y esa sería la clasificación de los carotenos, ¿no? Caroteno, caroteno, caroteno. Luego tenemos las llamadas santófilas. Las santófilas tienes a la alosantina. ¿Qué puedes observar en esta estructura? Podemos observar el triple enlace carbono-carbono, ¿no? Si observamos, acá hay un enlace triple carbono-carbono, lo cual significa que acá hay dos átomos de carbono, ¿no? Estos dos átomos de carbono que tienen hibridación sp e hibridación sp. Si el carbono tiene hibridación sp, significa que su geometría es lineal. Ya va a ser lineal. Y por acá también tenemos un enlace triple, ¿no? Ahí está. Entre dos átomos de carbono. Eso va a significar que tiene geometría lineal, pues, ¿no? Además podemos observar que está el oxígeno, ¿no? Como grupo hidroxilo. Acá también, ¿no? Entonces, como este grupo hidroxilo se une a este carbono es secundario. Así que el alcohol va a ser secundario. Acá también, el grupo de hidroxilo se une a este carbón, que es un carbono secundario, ¿no? El carbón es secundario y el alcohol también va a ser secundario. ¿Listo? Ahora, lo que tenemos aquí es la luteína. En la luteína también vemos carbono, doble enlace carbono en forma alternada. Y también tenemos al alcohol. Lo que no tiene es triple enlace, pues, ¿no? Lo que lo va a diferenciar de la alosantina. La alosantina sí tiene enlace triple, dos enlaces triples. Pero la luteína no tiene enlace triples. ¿Ya? No tiene enlace triples. Bueno, y eso sería la diferencia estructural entre la alosantina y la luteína. Ellas son santófilas, pues, ¿no? Ambas son santófilas. Seguimos. Propiedades benéficas. Para la salud suprimen el anión superóxido. ¿Ya? Este anión superóxido, al suprimirlo, ya no nos protege, pues no nos protege de este superóxido. Esa sería la característica benéfica o la propiedad, ¿no? Benéfica para la salud, ¿no? Suprime el anión superóxido, el beta-caroteno produce vitamina A y protege de la radiación ultravioleta. Bien, seguimos. Compuestos esteroles vegetales, ¿no? Entonces tenemos compuestos esteroles vegetales. Tenemos los llamados fitoesteroles. Tenemos el citosterol, el campesterol y el estigmasterol. Y también tenemos los estanoles, como el citostanol, el campestanol y el
estigmastanol, pues, ¿no? La estructura base o matriz, podríamos decir, es este anillo, esta estructura de 4 anillos. El anillo A, el anillo B, el anillo C y el anillo D. 3 anillos son hexagonales y el cuarto anillo es pentagonal. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos, de estos esteroles vegetales, pues, ¿no? Para tener una referencia. Por ejemplo, de los fitoesteroles, tenemos aquí al citosterol, al campesterol y al estigmasterol. Entonces, podemos poner de ejemplo, ¿a quién pondríamos de ejemplo de estos esteroles vegetales? Al campesterol, pues, ¿no? El segundo. Vamos a ponerlo de ejemplo al campesterol. ¿Cómo es un campesterol? Entonces, pondríamos por acá el campesterol. Obviamente debe tener estos 4 anillos, pues, ¿no? Claro, el campesterol va a tener estos 4 anillos. El anillo A, el anillo B, el anillo C, el pentágono. Y de acá tenemos metil y también tenemos acá otro metil. Tenemos por acá un enlace doble, carbono-carbono, y acá en esta posición tenemos un grupo claro, el grupo hidroxilo, ¿no? Ahí tenemos el grupo hidroxilo. En la parte superior vamos a colocar aquí de esta forma. Ahí está. Aquí va a tener uno hacia un costado, otro hacia arriba y otro hacia abajo. Ya, esa es la estructura del campesterol. Sí, eso es. Ya tenemos al campesterol. Si lo comparamos con nuestro ciclopentano perhidrofenantreno, vamos a ver que se parece mucho, pues, ¿no? ¿Cuáles son las variantes? En el carbono número 3 han colocado un grupo hidroxilo. En el carbono 5 y 6 han colocado un enlace doble. En el carbono número 10 hay un metil. Y en el carbono número 13 hay otro metil. Y además todo esto de acá, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, hemos puesto acá el campesterol y vemos ahí lo que está marcado de amarillo son las variantes, pues, ¿no? De la estructura. En realidad el campesterol es un derivado, pues, ¿no? De este ciclopentano perhidrofenantreno. Otro ejemplo podemos poner acá por parte de los fitoestanoles. Aquí podemos poner al citostanol o podríamos poner al campestanol también, pues, ¿no? Ah, bueno, aunque habíamos puesto un campestanol. Al, al estigmostanol podría ser, ¿no? Claro, acá tenemos al estigmastanol, pues, ¿no? Estigmastanol. Bueno, tenemos el estigmastanol, campestanol y citostanol. Bueno, yo creo que el citostanol es el más sencillo, este de aquí. Entonces, ¿cómo es un citostanol? El citostanol va a tener el anillo hexagonal, luego tenemos el otro anillo hexagonal,
el anillo pentagonal. Y luego tenemos aquí a modo de un W. Ahí está. Aquí saldría de esta forma. Y de aquí saldría de esta otra forma. Acá en esta posición habría un grupo hidroxilo. Bueno, y eso sería el citostanol, ¿no? Esto representaría el citostanol. Como vemos que en la posición 3 hay un grupo hidroxilo, ¿no? Y en la posición número 17 y todo este grupo, ¿no? Que se ha agregado. ¿Qué más? Obviamente que acá en el carbono número 10 hay un metil, ¿no? Que en el carbono número 13, que sería este de acá, también hay un metil, pues, ¿no? Ahí hay metil también. Bueno, y eso sería la estructura del citostanol, que son estructuras derivados de este esterol vegetal llamado ciclopentano perhidrofenantreno, ¿no? Seguimos. Las antinas. Las antinas son sustancias orgánicas que pertenecen a un grupo químico de bases purínicas. Y acá tenemos la estructura de una purina. La purina, ya la numeración está establecida. Por ejemplo, acá tenemos el nitrógeno, sería en este caso, pues, ¿no? El nitrógeno que tiene la numeración 1, este carbono de acá que sería el número 2, este nitrógeno de acá que sería el número 3, este carbono que es el número 1, 2, 3, cuaternario, ¿no? Este sería el cuaternario y sería el carbono número, no, no es cuaternario. Mire, este es el número 4, estoy hablando cuaternario. No, es el carbono número 4. Tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Este de acá sería el número 5 y acá tenemos el número 6. Acá sería nitrógeno 7, este carbono sería el número 8 y este átomo de nitrógeno es el número 9. Listo, ahí tenemos la numeración para la purina. Aquí tenemos un ejemplo de una santina, sería la llamada cafeína. Entonces, ¿cuál es el nombre de la cafeína? Se le puede llamar 1,3,7 trimetilsantina. ¿Ya? Entonces acá tenemos a la llamada cafeína, ¿no? Esta estructura de acá es la cafeína, cuyo nombre va a ser 1,3,7 trimetilsantina. Ahora, la cafeína también se puede llamar de otra forma, ¿no? Se le puede dar otro nombre. Pero, ¿quién es la santina? La santina va a ser esta estructura. Vamos a poner aquí que esto es H, nitrógeno, enlazado a un carbono doble enlace oxígeno y enlazado por acá también a un carbono doble enlace oxígeno. Acá se enlaza al átomo de nitrógeno, luego se enlaza por acá y tiene un enlace doble y acá un enlace simple. Luego tenemos acá al átomo de nitrógeno, enlace simple, doble enlace. Tenemos aquí al átomo de nitrógeno y acá se une a la estructura. Entonces, esto de acá también se le va a llamar la santina, pues, ¿no? Esto de acá es la santina. La numeración es la misma. Este nitrógeno sería el número 1, este carbono sería el número 2, el nitrógeno sería el número 3, el de acá sería el carbono número 4, el de acá el carbono número 5, este carbono sería el número 6, por acá tenemos 7, 8 y 9. Entonces también podemos decir que es un derivado de santina, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en la posición 1 está el metil. En la posición 3
está el metil. Y en la posición número 7 también hay otro metil. Entonces su nombre podría ser 1, 3, 7. Trimetil, porque son 3, pues, ¿no? 1,3,7 trimetil santina, pues, ¿no? Santina. Y ese sería el nombre de la estructura. Ahora, si quiero utilizar la purina, también podría utilizar la purina. Y en el caso de la purina, su nombre sería 1,3,7 trimetil purina. Ahora, en esta purina se ha agregado pues este grupo carbonilo y este otro grupo carbonilo, tomando que estos son cetonas. Entonces este carbonilo sería una cetona y este otro grupo carbonilo sería otra cetona. ¿Ya? Entonces su nombre sería, como es una cetona, su nombre termina en ona. Y acá también su nombre termina en ona. Y esta posición sería la posición número 2 y esta de acá la posición número 6, pues, ¿no? Entonces, otra forma de llamar a la cafeína sería 1,3,7 trimetilpurina. Y en la posición 2 y en la posición 6, di, significa que hay dos cetonas. Diona, pues, ¿no? Sería una diona. Y esa es la otra forma de nombrar a la cafeína. Seguimos. Las vitaminas. Bueno, vamos a mencionar que tenemos vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K son vitaminas liposolubles. Y las vitaminas hidrosolubles son el complejo B, todas las variantes del complejo B, y la vitamina C. Entonces a ellos vamos a llamarles vitaminas hidrosolubles. Ahora, con respecto a las vitaminas, ¿no? Podemos dibujar acá la estructura de una vitamina. Por ejemplo, tenemos la estructura de la vitamina A, ¿no? La vitamina A. ¿Cómo es la estructura de la vitamina A? Ponemos por acá vitamina A. Sería así. Sería una estructura hexagonal con un doble enlace aquí. Metil por acá. Luego tenemos metil, metil. Y vamos a tener acá doble enlace. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro metil. Por acá vamos a tener otro metil de esta forma. Y finalmente esto se une a un OH. ¿Ya? Entonces esta estructura le pertenece a la vitamina A. ¿Ya? Esto sería la vitamina A, que sería una vitamina liposoluble. ¿Ya? Es liposoluble. Luego tenemos la vitamina hidrosoluble, el complejo B y la vitamina C. Vamos a poner representante aquí la vitamina C. Vitamina C. ¿Cómo es la vitamina C? Vamos a decir que tiene oxígeno, enlace, 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 doble enlace. Por acá tiene un OH, un grupo de hidroxilo y otro grupo de hidroxilo.
Tenemos acá que forma un enlace doble con el oxígeno. Y por este otro lado estaría formando un grupo hidroxilo. Y acá tendríamos otro grupo hidroxilo. Así, mira. Y esa es la vitamina C, pues, ¿no? La vitamina C. Bueno, y ahí tenemos ejemplos de vitaminas. Las vitaminas pueden ser liposolubles o hidrosolubles. Y con esto es un resumen, pues, algo rápido sobre productos naturales. Ahora pasamos a lo que es metalurgia, jóvenes. En lo que es metalurgia, ¿no? Lo que es metalurgia, diremos, algunos metales se encuentran en la naturaleza como elementos libres, entre ellos el cobre, la plata y el oro. Sin embargo, la mayoría de los metales se encuentran como óxidos, sulfuros, aluros, carbonatos u otros compuestos iónicos. Algunos depósitos minerales que contienen metales son de escaso valor económico, ya sea porque la concentración del metal es demasiado baja o porque es difícil separar al metal de sus impurezas. Los minerales relativamente escasos, a partir de los cuales pueden obtenerse elementos de manera redituable, es decir, que rinde periódicamente utilidad o beneficio, se llaman menas. La metalurgia es el nombre general del proceso para obtener metales a partir de sus menas. Pocas menas son sustancias químicamente puras. El mineral deseado suele estar mezclado con grandes cantidades de impurezas, como arena y barro, llamadas ganga. En general, el primer paso en un proceso metalúrgico es separar al metal de la ganga. Después, la mena se transforma en el metal por un proceso de reducción. Claro, los metales lo vamos a obtener por reducción. Por ejemplo, el hierro se obtiene por reducción, el cobre se obtiene por reducción, el plomo se obtiene por reducción, el oro se obtiene por reducción. Entonces, los metales se van a obtener por reducción. ¿Ya? Ese es el proceso mediante el cual yo lo voy a obtener. Seguimos. La pirometalurgia y la hidrometalurgia son dos métodos para recuperar metales de sus menas. Como sus nombres implican, la pirometalurgia incluye el uso de altas temperaturas y la hidrometalurgia utiliza soluciones acuosas y por lo tanto se limita a temperaturas relativamente bajas, a las cuales el agua es líquida. Seguimos. ¿Qué cosa es la metalurgia? Ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para la extracción de los metales de sus fuentes naturales, minerales, pues, ¿no? Mediante procesos físicos y químicos para su posterior aplicación. ¿Qué es un mineral? Un mineral es un sólido natural de origen inorgánico, de composición química definida y estructura cristalina. Sus nombres no guardan relación con su composición. Además, pueden ser elementos o compuestos, ¿ya? Pueden ser elementos o compuestos. Acá tenemos algunos ejemplos de minerales metálicos. Tenemos la hematita, la calcopirita, la galena, la esfalerita, el oro, la argentita. La hematita es un mineral del cual obtenemos hierro, ¿no? Entonces la hematita me va a servir para obtener hierro. La calcopirita es un mineral del cual obtengo cobre, ¿no? Entonces, la importancia de la calcopirita es porque de ella saco cobre, pues, ¿no? De la galena vamos a obtener plomo, ¿ya? De la galena es plomo. De la esfalerita es zinc,
¿no? La esfalerita o también llamada blenda, ¿no? Entonces de ella voy a obtener zinc. Del oro, obviamente oro, y de la argentita, plata, ¿no? Se obtiene plata. Entonces vamos a colocar acá el metal que se obtiene, ¿no? Minerales metálicos. Tenemos la hematita. Entonces de la hematita yo voy a obtener el metal hierro, ¿no? De la calcoperita, el metal que obtengo es el cobre. De la galena, ¿qué metal extraíamos de la galena, jóvenes? Claro, muy bien, el plomo, pues, ¿no? Claro, de la galena sería el plomo. De la esfalerita sería el zinc. Claro, de acá voy a extraer zinc. Del oro, obviamente, oro. Y de la argentita, plata. Ahí está. Muy bien. Y ahí tenemos nuestros minerales. Tenemos acá la fórmula química y el metal que se extrae. Entonces, la hematita es el óxido férrico, del voy a obtener hierro. De la calcoprita es el disulfuro de cobre y hierro, del voy a obtener cobre. De la galena, que es el sulfuro plumboso, del voy a obtener plomo. De la esfalerita, que es el sulfuro de zinc, voy a obtener zinc. Y de la argentita, que es el sulfuro de plata, vamos a obtener la plata. Seguimos. Así como hay minerales metálicos, tenemos también minerales no metálicos. Ahora, esta clasificación de minerales metálicos y no metálicos es una clasificación desde el punto de vista industrial. La industria los va a clasificar así, como minerales metálicos y minerales no metálicos. Entonces, en los minerales no metálicos tenemos las piedras preciosas, como los diamantes, rubíes, zafiros, gemas de cuarzo, ópalo, calcedonia, crisocola. Tenemos minerales abrasivos como el cuarzo, el granate, la roca, silicio. C. Minerales fertilizantes como los fosfatos de Bayobar, la dolomita, el bórax, la epsomita. Tenemos minerales fertilizantes como los fosfatos de Bayobar, la dolomita, el bórax, la epsomita. Minerales para construcción y estructuras como el yeso, la caliza, el granito, el mármol. Minerales radiactivos como la pechblenda o la uranita. Minerales cerámicos como las arcillas, ¿no? Y los feldespatos. Minerales industriales como el asbesto, las micas, el talco, la baritina, el cuarzo y las arenas. ¿Ya? Eso van a ser nuestros minerales no metálicos. La definición que le dan a los minerales no metálicos es que sirven de materia prima para la elaboración de otros productos, ¿no? Esa va a ser la concepción que se tiene de un mineral no metálico. Acá tenemos, por ejemplo, minerales abrasivos como el cuarzo, el granate y la roca silicia. Ellos son minerales abrasivos. Minerales fertilizantes, la roca fosfórica, la dolomita, el bórax, la epsomita. Son minerales fertilizantes. Seguimos. Tenemos acá explotación de los minerales metálicos. Los minerales se pueden encontrar en la corteza terrestre, ya sea en una capa. Si está en una capa, se va a llamar beta. Va a ser las llamadas betas. Pero si el mineral está en todo el cerro, se va a decir que el mineral está diseminado. Ahora, la explotación, ¿qué nombre recibe? Si el mineral está en una capa, es decir, en una beta, la explotación va a ser laboreo subterráneo.
va a ser trabajo en socavones o galerías subterráneas. Pero si el mineral está disperso en todo el cerro, ¿no? Está diseminado, entonces la explotación se va a llamar atajo abierto. Ya va a ser atajo abierto. Entonces acá tenemos el mineral valioso más la ganga me da la mena. Claro. ¿Qué viene a ser la mena? La mena viene a ser una mezcla. Ya va a ser una mezcla entre el mineral valioso más la ganga. Ahora, el mineral valioso generalmente se encuentra en menor porcentaje. Por ejemplo, podemos decir que tenemos 20% de mineral valioso. De la ganga tendríamos 80%. La suma me daría el 100%. Entonces, la mena, que es la mezcla, representa el 100%. El mineral valioso tiene un porcentaje, por ejemplo, 20%, y la ganga sería 80%. Ahora, hay procesos previos llamados procesos de concentración. Si yo quiero concentrar mi mineral valioso, puedo utilizar ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar agua, por ejemplo, para retirar la arcilla, el barro, ¿no? Que está mezclado, ¿no? Con mi mineral valioso. Y eso hace que la ganga pueda reducirse hasta un 40%. Y claro, y el mineral valioso ahora estaría pues al 60%, ¿no? Se ha concentrado. La suma sigue dándonos el 100%. Entonces, eh, acá diremos que tenemos una mena concentrada, ¿no? A este proceso de eliminación de ganga se va a llamar proceso de concentración. O sea, tenemos una mena concentrada. Seguimos. Acá tenemos un primer proceso metalúrgico, metalurgia del hierro. ¿Cómo producimos hierro? Tenemos diferentes minerales de partida, por ejemplo, hematita, magnetita, siderita. El mineral con el cual vamos a trabajar nosotros va a ser la hematita. Entonces vamos a poner acá, el mineral con el cual vamos a trabajar es la hematita, que es el óxido férrico. Entonces, uno de los primeros procesos va a ser utilizar el coque, que es carbono sólido, ¿no? Carbón sólido, más el oxígeno del aire va a formar monóxido de carbono gas. Entonces, lo que se busca es producir monóxido de carbono, agregando coque al horno, pues, ¿no? Entonces, acá se va a estar formando monóxido de carbono. Bueno, ya sería la primera reacción. En una segunda reacción, tendríamos aquí a la hematita, que es el óxido férrico, ¿no? Que va a reaccionar con el monóxido de carbono para formar el dióxido de carbono. ¿Ya? Dióxido de carbono. El CO captura el oxígeno de la hematita y se convierte en CO2, dióxido de carbono, más el hierro. Y este hierro sale en forma líquida. ¿Por qué decimos eso? Porque en este horno se está trabajando a una temperatura aproximadamente de 1600 grados Celsius. ¿Ya? Entonces el hierro está líquido, ¿no? Por eso decimos que el hierro sale de forma líquida. Entonces, ¿qué papel cumple acá en esta segunda reacción cada uno de ellos? Veamos. El hierro, que está con +3, va a pasar a hierro cero. Entonces, de 3 a 0 se está reduciendo. Esto es una reducción. ¿Ya? Y
Así se obtiene hierro. Ahora, a este proceso metalurgia del hierro, a esta metalurgia del hierro también se le llama de otra forma. El nombre que recibe también es, ¿alguien se acuerda? Comienza con S. Claro, muy bien, la siderurgia, muy bien, claro. La metalurgia del hierro también se le conoce con el nombre de siderurgia. Ya siderurgia también se le va a llamar. Muy bien, entonces nuestro metal lo estamos obteniendo por reducción. El monóxido de carbono, donde el carbono es +2, pasa a dióxido de carbono, donde es +4, se está oxidando. Así que el monóxido de carbono va a ser nuestro agente reductor. Entonces, nuestro agente reductor va a ser el monóxido de carbono. Ya el monóxido de carbono es el agente reductor. Bien, seguimos. Tenemos acá la metalurgia del cobre. En la mineralogía se encuentra como elemento nativo y combinado formando los siguientes compuestos: calcopirita, calcosita o cuprita. El mineral con el cual vamos a trabajar va a ser la calcopirita. Ahora, la calcopirita tiene un disulfuro de cobre y hierro, ¿no? Tiene azufre en forma del ion sulfuro. Entonces, el ion sulfuro es el azufre con carga -2. Como este mineral tiene azufre como sulfuro, lo que se recomienda para este proceso metalúrgico es la tostación. Entonces, los minerales que tienen azufre como sulfuro, los vamos a tostar, ¿no? Van a sufrir un proceso de tostación. Entonces, ¿qué cosa es tostar? Bueno, tostar es someter al mineral a altas temperaturas para que reaccione con el oxígeno del aire. Entonces, en esta tostación, el disulfuro de cobre y hierro reacciona con el oxígeno para formar óxido. ¿Ya? Bien. Entonces acá tenemos el primer proceso en el proceso metalúrgico de la calcopirita, es la tostación. La razón es que tiene azufre, ¿no? Por eso vamos a tostar. En la tostación, el azufre reacciona con el oxígeno del aire para formar el dióxido de azufre. Como este es un gas, se puede eliminar por la chimenea. ¿Qué nos ha quedado? Acá nos ha quedado el óxido ferroso y nos ha quedado el sulfuro cúprico. Ahora, ¿cómo separo al hierro del cobre, no? Quiero separar al óxido ferroso del sulfuro cúprico. Para eso vamos a formar la llamada escoria. ¿Cómo se forma la escoria? Voy a necesitar piedra caliza que contiene calcita. Entonces acá tenemos la piedra caliza, y específicamente el carbonato de calcio sería la calcita, más cuarzo, que viene a ser el dióxido de silicio. Entonces la calcita más el cuarzo me va a dar este silicato de calcio. Este silicato de calcio va a cumplir una función. Su función es capturar o absorber al óxido ferroso. Y de esa forma separo el óxido ferroso del sulfuro cúprico, porque este silicato de calcio comienza a absorberlo, comienza a atraparlo, ¿no? Al óxido ferroso. Y así deja libre al sulfuro cúprico, pues, ¿no? Ahora, por efecto térmico, ese sulfuro cúprico se convierte en sulfuro cuproso, y este sulfuro cuproso, que tiene cobre +1, se convierte a cobre fundido. Acá tenemos el sulfuro cúprico más oxígeno me da cobre más dióxido de azufre. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que el oxígeno nuevamente, ¿no? Está reaccionando con el azufre para formar dióxido de azufre. Esto se elimina por la chimenea, ¿no? Entonces se elimina este gas. Y me queda este cobre. Pero este cobre no es rentable todavía. ¿Por qué? Porque este cobre está al 75% de pureza. O sea, todavía está mezclado. O sea, no me conviene todavía este cobre. Ahora viene el proceso de refinación electrolítica. Se sumerge placas delgadas de cobre metálico puro y lingotes de cobre impuro en una solución que contiene sulfato cúprico, pues, ¿no? Y ácido sulfúrico.
Las placas de cobre puro funcionan como el cátodo de una celda electrolítica. Y los lingotes impuros, muy bien. Y es así como se obtiene cobre de alta pureza, pues, ¿no? Entonces, mediante una refinación electrolítica. Entonces, necesitamos una refinación electrolítica para obtener cobre de alta pureza. Dice por acá, la liberación de dióxido de azufre no forma ácido sulfúrico con el agua. Sí, claro, es por eso que está prohibido. Está prohibido. Pues entonces, lo que se hace es que este dióxido de azufre reaccione con el oxígeno del aire para formar trióxido de azufre. Y ese trióxido de azufre reaccione con el agua para formar ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La industria, en vez de botar a la atmósfera este dióxido de azufre, lo va a convertir a ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico también lo puede usar en sus procesos metalúrgicos. Ahora, pero es tanta la cantidad de dióxido de azufre que se produce, toneladas y toneladas de dióxido de azufre, que lo que ya no puede procesar la industria minera ya lo libera a la atmósfera. ¿Ya? Entonces, aquello que ya no puede procesarlo, ya es demasiado, lo libera a la atmósfera, ¿no? Va a haber una atmósfera ácida ahí, pues, ¿no? Y acá tenemos cómo es la refinación electrolítica. En el ánodo de cobre impuro, ¿no? Ahí tenemos el electrodo de cobre impuro. Como es el ánodo, acá va a ocurrir la oxidación. Ya va a ocurrir la oxidación. El cobre va a pasar de 0 a +2, se está oxidando, perdiendo 2 electrones, pierde 2 electrones. Y en el cátodo de cobre puro, entonces acá va a estar ocurriendo la reducción. Ya acá va a ocurrir la reducción. Entonces el cobre +2 gana 2 electrones y se convierte en cobre cero. Entonces se está reduciendo, pues, ¿no? Al pasar de cobre 2 a cobre cero, diremos que se está reduciendo, ¿no? Ese es un proceso de reducción. Y es así como se obtiene este cobre de alta pureza, pues, ¿no? Al 99,99% de pureza. Acá tenemos otro proceso metalúrgico, sería la metalurgia de zinc, pues, ¿no? Mineral de partida es la blenda o esfalerita, que es el sulfuro de zinc. Nuevamente tenemos un mineral sulfurado, ¿no? Como tiene azufre, ya sabes, si el mineral tiene azufre en forma de sulfuro, entonces vas a tener que tostar, ¿no? Ahí va a ser que tueste. Bien, veamos la metalurgia del zinc. Dice, mineral de partida es la blenda o esfalerita. Se va a tostar también, tostación de la blenda. Entonces el sulfuro de zinc reacciona con el oxígeno del aire para formar óxido de zinc más dióxido de azufre. Este dióxido de azufre es gas, ¿no? Acá ha salido sólido. No, este es gas, ya va a ser un gas. Y como gas se elimina por la chimenea. ¿Qué me quedó aquí? El óxido de zinc, el óxido de un metal. Entonces esto es el óxido de un metal. A este óxido de metal también se le llama calcina. Entonces acá tenemos la calcina, que es el óxido de zinc, se diluye con ácido sulfúrico. A ese proceso se va a llamar lixiviación. Entonces tenemos el óxido de zinc más ácido sulfúrico, me va a dar sulfato de zinc más agua.
Ahora, una vez que tengo el óxido de zinc, que es la calcina, y lo hago reaccionar con ácido sulfúrico, obtenemos sulfato de zinc. ¿Qué ha pasado acá? Que este zinc está en una fase sólida. Y con el ácido sulfúrico lo he extraído, lo he sacado y lo he llevado a este sistema que es acuoso. Entonces, a ese proceso también se le conoce con el nombre de lixiviación. Ya, eso va a ser una lixiviación. Ahora, pero yo no quiero el zinc en forma acuosa, yo quiero los lingotes de zinc, ¿no? Los ladrillos sólidos. Entonces, ¿qué hacemos? A la solución resultante se somete a electrólisis, obteniéndose el zinc metálico. En otras palabras, en el cátodo, ¿no? En el cátodo de zinc, el zinc más 2 gana 2 electrones y se convierte en zinc sólido. Entonces, esto es una reducción. Entonces, el zinc más 2 va a ganar 2 electrones. Seguimos. Metalurgia del oro. ¿Cómo se obtiene oro? Bueno, mineralogía. Se encuentra en estado nativo. ¿Qué significa estado nativo? Nativo significa que es lo más puro que puede haber en la naturaleza. O sea, las llamadas pepitas de oro. Entonces tú puedes encontrar una pepita de oro cuyo porcentaje de pureza puedes tener un 98 o 97% de pureza en lo que es oro. Entonces dice, se encuentra en estado nativo. Entonces a eso se refiere estado nativo, o sea, oro puro. 97, 98% o 99% de oro. O en granos llamados pepitas, en las arenas de algunos ríos y en forma de filones en las rocas de cuarzo. En pequeñas cantidades forma compuestos con el teluro. La extracción se puede hacer mediante una amalgamación. El oro que se encuentra disperso en la ganga se pone en contacto con el mercurio líquido. Este se mezcla formando las denominadas amalgamas y después, por destilación simple, se separa del oro. Ah, pero esto es tóxico, pues no, porque estamos utilizando mercurio, pues no. La cianuración. En la cianuración vamos a utilizar cianuro de potasio en una solución, lo vamos a mezclar con agua, oxígeno y obtenemos pues nuestro... Ya, la otra forma de obtener oro es mediante cianuración. Voy a usar cianuro. Entonces, el oro que está en forma sólida, ¿no? Es granos de oro, parece arenilla, va a reaccionar con el cianuro de potasio. ¿Qué hace el cianuro? Forma un complejo de oro. Entonces, algo le está pasando al oro. Vamos a ver qué le pasa. El oro, que estaba como oro cero, va a pasar a formar oro más uno. Entonces, de cero a más uno, ¿qué está pasando con el oro? Se está oxidando. Esto es una oxidación. ¿Ya? El oro se oxida y forma este complejo. Entonces, el oro que era un sólido pasa al sistema acuoso. Ah, pero esto es parecido a lo que habíamos dicho, lixiviación. Entonces, una cianuración es como una lixiviación. Entonces, a la cianuración también le puedes llamar lixiviación. Lo voy a lixiviar, pues, ¿no? Pero yo no quiero el oro en forma de complejo, en un sistema acuoso, ¿no? Lo que yo quiero es el oro sólido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregar polvo de zinc o limadura de zinc. Entonces, el zinc se va a oxidar y va a reemplazar al oro en el complejo. Entonces, acá el zinc va a pasar de 0 a más 2. Se está oxidando. Y el oro que está con más 1 va a pasar a oro 0. Se está reduciendo. Entonces, tenemos acá el oro más 1 pasa a oro 0
Y a eso se le va a llamar reducción. ¿Ya? Y es así como se obtiene el oro sólido, pues, ¿no? Este es el oro que nos interesa, por reducción, ¿no? Y ahí tenemos los dos procesos metalúrgicos para obtener oro. Uno es mediante la formación de amalgamas usando mercurio, un proceso tóxico, y el otro es utilizando cianuro, o sea, la cianuración, que también le puedo llamar lixiviación. También usar cianuro es tóxico, pues, ¿no? Entonces, los dos procesos tienen sus dificultades, se podría decir. Y en los dos casos obtenemos el oro, ¿no? El oro sólido, que es lo que nos interesa. Muy bien, seguimos. Ahora pasamos a recursos energéticos. Tenemos, por ejemplo, el llamado carbón. El carbón es una fuente de energía, ¿ya? Se va a considerar una fuente de energía. El carbón es considerado como una roca sedimentaria de origen vegetal y composición heterogénea. Procede de la descomposición y la putrefacción de vegetales que bajo capas sedimentarias y faltos de contacto con el aire pierden la composición original de sus tejidos, es decir, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, dejando como residuo carbón sólido amorfo, junto a sales minerales. Y acá tenemos pues una tablita, ¿no? Algunos ejemplos de carbón. La más antigua es la llamada antracita. La antracita es el carbón más antiguo, con un porcentaje del 94,1% de carbono, ¿ya? Entonces, ella es la que es más antigua. Aproximadamente tiene una edad de 300 millones de años. Esta sería su edad, ¿ya? Luego tenemos carbón bituminoso, con 86,4% de carbono, lignito con 67% de carbono, turba con 60% de carbono. Como ves, el porcentaje de carbono está variando, no está disminuyendo. Entonces, la antracita es la que tiene mayor porcentaje de carbono, va a ser la más antigua, la que va a ser la que te va a tener también mayor poder calorífico. Entonces, el que tiene más porcentaje de carbono significa que tiene mayor edad, es más antiguo. También va a tener mayor poder calorífico. Seguimos. Y acá tenemos algunos ejemplos de carbón. Tenemos la antracita, el carbón bituminoso, el lignito y la turba, pues, ¿no? La turba. La formación del carbón va precedida de un proceso geológico llamado carbonificación. Se necesitó 30 millones de años para los carbones jóvenes, como el lignito, y hasta 300 millones de años para los carbones viejos, como la antracita. Seguimos. Recurso energético carbón. Tenemos acá antracita, carbón bituminoso, lignito y turba. La antracita va a tener mayor antigüedad, ¿no? Va a tener mayor porcentaje de carbono y va a tener mayor poder calórico, pues, ¿no? Entonces diremos que la antracita es la que tiene el mayor en todos sentidos, ¿no? En antigüedad, en porcentaje de carbono y en poder calórico. Le sigue el carbón bituminoso, luego el lignito y luego la turba, ¿no? Otro recurso energético es el llamado petróleo, ¿no? Es un recurso natural no renovable, formado por una mezcla compleja heterogénea de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. En su composición predominan principalmente parafínicos, cicloalcanos y en menor proporción aromáticos. Características del petróleo. Es un líquido de color café oscuro y presenta un aspecto oleaginoso. Su composición es variada y depende del lugar de procedencia. Es más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble en él. Bueno, esas serían las características del petróleo.
Entonces, el petróleo es una mezcla, recordemos eso. El petróleo es una mezcla de más de 50 hidrocarburos diferentes. Acá tenemos una torre de fraccionamiento, ¿no? O una destilación fraccionada, un método físico de separación del petróleo. Dice etapas en la industria del petróleo. Exploración, perforación, explotación. Tenemos el petróleo crudo, la refinación del crudo, la destilación fraccionada, que es un método físico, y el cracking, que sería un método químico, pues, ¿no? ¿Qué tenemos en esta torre? Tenemos acá gases volátiles. Claro, si inyectamos petróleo, ¿no? Por acá está entrando el petróleo, ¿no? Por acá entra el petróleo a una temperatura de 300 grados Celsius aproximadamente. Va a subir y estas van a ser placas de condensación. Bueno, el que es gas va a salir por acá, por la parte superior. Por ejemplo, va a salir como gas el metano, va a salir como gas el etano, como gas sale el propano también, y como gas también sale el butano. Metano, etano, propano, butano salen como gases, pues, ¿no? A ese proceso de eliminar los gases del petróleo también se le conoce como debutanación, ¿ya? Debutanación. Otros fragmentos del petróleo son la gasolina, ¿no? Esto de acá es la gasolina, el queroseno, el aceite diésel, el aceite lubricante, y lo que queda es la parte sólida del petróleo que lo vamos a llamar el asfalto, pues, ¿no? Entonces, lo último del petróleo es la parte sólida, pues, ¿no? Y esta parte sólida también se le conoce como el asfalto, ¿no? Seguimos. Mira, acá tenemos más detallada esta columna, esta torre de fraccionamiento. A ver, torre de fraccionamiento. Tenemos a la temperatura de 40 grados Celsius salen los gases de 1 a 4 carbonos. Metano, etano, propano y butano, pues, ¿no? A la temperatura de 40 a 200 grados va a salir la gasolina, ¿no? Que va a tener cadenas de 5 carbonos a 12 carbonos. De 200 a 300 grados va a salir cadenas de 12 a 16 carbonos. De 250 grados Celsius a 350 grados Celsius salen cadenas de 15 a 18 carbonos. Ahí tenemos el aceite, ¿no? Los aceites, pues, ¿no? O el diésel. Ahí tenemos los llamados aceites diésel. De 300 a 370 grados Celsius están saliendo las cadenas de 16 a 20 carbonos. Entonces ahí tenemos el aceite lubricante, ¿no? A esa temperatura se está separando. Bueno, se está condensando realmente. Y finalmente los residuos sólidos, ¿no? Lo último del petróleo, lo que no es poco volátil, ya sería la parte de los residuos sólidos del petróleo. Bien, seguimos. Cracking del petróleo. ¿Qué cosa es el cracking? Bueno, cracking significa romper, ¿no? Voy a romper moléculas grandes para obtener moléculas pequeñas. Consiste en la ruptura de un hidrocarburo de alto peso molecular en componentes más livianos. Tenemos el cracking térmico, tenemos acá una cadena de 18 carbonos y lo voy a convertir en una cadena de 8 carbonos y otra de 10, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Romper una cadena grande y convertirla en una cadena chica. ¿Pero para qué, no? El objetivo es aumentar la producción de gasolina, por ejemplo. Entonces, moléculas grandes, que sería el querosene, por ejemplo, que son moléculas grandes de 16, 18 carbonos. Entonces, estas moléculas que son grandes, lo craqueamos y vamos a tener moléculas más pequeñas de 8 carbonos y de 10 carbonos. Entonces, esas moléculas constituyen ya gasolina, pues, ¿no? Se han convertido en gasolina. Entonces, yo puedo, mediante cracking del querosene, convertirlo en gasolina, por ejemplo. El cracking catalítico, y la misma idea, ¿no? Tenemos una cadena de 18 carbonos, tenemos las zeolitas, la temperatura de 300 grados Celsius, y esto se convierte pues en una cadena de 8 carbonos, un isoctano, más un alqueno, ¿ya? Y eso sería el cracking
catalítico. También se rompe la molécula grande para obtener moléculas pequeñas. Bien, seguimos. Tenemos por acá la gasolina. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos, volátiles. Destacan los alcanos, cicloalcanos y determinados hidrocarburos aromáticos cuya composición en promedio es de 5 a 12 carbonos. Tenemos pentano, hexano, heftano, octano, nonano, decano, un decano y dodecano. ¿Ya? Eso sería lo que tenemos en la gasolina. Ahora, de todos estos hidrocarburos que hay en la gasolina, el que me interesa es la cadena de 8 carbonos, ¿no? Es la más importante, se podría decir. Entonces, la gasolina es una mezcla todavía, pues, ¿no? Viene a ser una mezcla. ¿Y qué tenemos en esta mezcla? Tenemos pentano, tenemos hexano, tenemos heftano, tenemos el octano, tenemos nonano, decano, un decano y dodecano. Entonces, todos estos hidrocarburos tenemos en la gasolina, de los cuales el que me interesa a mí es la cadena de 8 carbonos. Esta es la molécula más importante en la gasolina, ¿no? El que tiene 8 carbonos, llamado octano. Tan importante es que se crea una escala llamado octanaje de la gasolina o índice de octano, pues, ¿no? Tenemos el octanaje de la gasolina. La gasolina es el componente más importante del petróleo crudo. Su mezcla consiste principalmente en hidrocarburos de 5 a 12 carbonos. Su calidad está supeditada al número de octanos. O sea, la calidad está relacionada al porcentaje de octanos que tenga en la mezcla, pues, ¿no? El octanaje o índice de octano es el número utilizado para indicar la capacidad antidetonante de la gasolina en una determinada escala. Por ejemplo, el N-eftano, el hidrocarburo N-eftano, tiene un octanaje de 0. 0 para el eftano. Para un octanaje de 100 es para el isooctano. En este caso, el hidrocarburo es el 2,2,4-trimetilpentano. Entonces, el 2,2,4-trimetilpentano es el isoctano, cuyo octanaje es de 100. Tenemos también acá otros hidrocarburos como el N-hexano, que tiene un octanaje de 25, el 2-metilhexano, que tiene un octanaje de 42, y el 2-metilbutano, que tiene un octanaje de 93. Muy bien, continuamos. El índice de octano de una gasolina. Gasolina de grifo de 90 octanos. El 10% va a ser heftano, y el 90% va a ser isoctano. En otras palabras, si compramos 100 litros de gasolina, 10 litros va a ser de N-eftano y 90 litros va a ser de isoctano. Esa sería la relación. Entonces, una compra de 100 litros de gasolina, como la gasolina es una mezcla, vamos a tener 10 litros de cadenas de 7 carbonos, carbono 7, hidrógeno 16, y vamos a tener 90 litros de cadena de 8, hidrógeno 18. Entonces, eso es lo que trata de decirnos, ¿no? Cuando se compra, pues, gasolina de 90 octanos, por ejemplo. Una gasolina de 90 octanos significa que de una compra de 100 litros de gasolina, 90 litros es de cadenas de 8 carbonos, los octanos, y 10 litros es de heftano. Ahora,
el índice de octano para el heftano es de 0 octanaje. En cambio, para el isoctano, su índice de octano es de 100 de octanaje. ¿Ya? Entonces, lo que me conviene son las cadenas de 8 carbonos, los llamados isoctanos. Seguimos. Técnicas para mejorar la calidad de la gasolina o mejorar el octanaje. Adición de aditivos antidetonantes. Claro, si tú a la gasolina le agregas aditivos antidetonantes, mejoras, ¿no?, la calidad de la gasolina. Anteriormente se usaba tetraetilo de plomo. Actualmente se usa metilterbutiléter. Nota, el E100 es etanol puro y es utilizado principalmente en Brasil. El alcohol o etanol usado como combustible en ese país contiene menos del 5% de agua. Sin embargo, dado que la nomenclatura E no está adoptada en el país, puede denominarse el etanol hidratado como E100, para indicar que no contiene gasolina. Y el E100 se usa desde el año 1979. El etanol tiene un octanaje de 102 a 130 octanos, por lo que al agregarlo a la gasolina aumenta el octanaje de la mezcla. O sea, utilizar etanol, mezclarlo con la gasolina, entonces favorece a la gasolina, ¿no? Aumenta su octanaje o su índice de octano. El gas natural. Bueno, el gas natural también viene a ser una mezcla, sigue siendo una mezcla, ¿no? El gas natural es considerado como una mezcla de hidrocarburos y no hidrocarburos asociados con formaciones geológicas petrolíferas. Contiene principalmente metano con cantidades pequeñas de etano y otros hidrocarburos más pesados, y ciertos constituyentes no combustibles como dióxido de carbono, nitrógeno y helio. Se hallan en el subsuelo en estado gaseoso, producto de la descomposición orgánica. Recurso energético, gas natural. El metano se encuentra entre un 70 a 90%. Propano oscila entre 0 y 0 y 20%, ¿no? Para el propano, o sea, en el gas natural tenemos principalmente metano de 70 a 90%, propano de 0 a 20%, dióxido de carbono 0 a 8% y oxígeno de 0 a 0,2%. Bueno, y eso sería todo, jóvenes. Ya me pasé de la hora. Bien, nos vemos, jóvenes. Chao.